Buenas noches, querida audiencia. Esta noche vamos a presentar un tema muy especial en el cual vamos a tomar conciencia de todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y es un tema que de verdad para mí fue, como les diría, mientras yo lo estudiaba, lloraba mis ratitos y después me recuperaba y me tocó mucho mi corazón, y espero que cada uno de ustedes tome también la oportunidad, está bien en serio, del sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Yo soy Mayra Triminio y vengo de la iglesia Fuente de Amor aquí en Houston, Texas. Mi pastor Salvador Morales, y estoy muy contenta porque el Señor me ha dado conocimientos los cuales quiero compartir ahora con ustedes, querida audiencia. El tema que vamos a desarrollar hoy esta noche se titula "Toma la necesidad del sufrimiento del Señor Jesucristo". Y lo vamos a introducir pensando en alguien, como cuando alguien está enfermo y está postrado pasando por alguna enfermedad, que sabe que es una enfermedad terminal, puede ser un cáncer, puede ser un SIDA, puede ser una enfermedad así. Podemos ponernos en nuestra mente a pensar en eso, pero lo que el Señor vivió aún fue mucho más, porque Él fue bien doloroso, y lo vamos a poder ver a través del estudio. Isaías 53:4 dice: "Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados". Este pasaje de Isaías nos muestra que dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y fue herido, abatido, y fue molido por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados. Él, y por su llaga somos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Podríamos nosotros pensar, meditar un momento, ¿verdad?, en esta porción de la Escritura, donde el Señor Jesucristo nos muestra, ¿verdad? Isaías nos habla de que sufrió nuestros dolores. El dolor que me correspondía a mí pasar, Él lo sufrió por mí, por ti. Yo puedo ver, ¿verdad?, en este punto tan importante, ¿verdad?, que cuando una persona está pasando, como dije al principio, por una enfermedad, se puede ver los dolores que pasa. Yo he tenido la oportunidad de ver amigas cercanas, y en mi familia también una hermana, ¿verdad?, que pasó por una situación de cáncer, y yo estuve con ella muy cerca, y yo la miraba pasar por su dolor, por todas sus cosas, pero gracias al Señor, pues ella fue sanada. Pero y te sientes tan impotente, no podías hacer nada por ella. Imagínense, el Señor Jesús voluntariamente dijo: "Yo voy a morir, voy a pasar por todos los padecimientos por cada uno de nosotros". Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dios dice que, pero nosotros nunca podemos imaginar el gran sufrimiento que Jesús llevó en la cruz y durante la crucifixión. Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados, todo. A la crucifixión cuando Él, en el momento que iba a pasar, una noche antes, que Él sabía que iba a pasar por todo ese dolor, dice que Él tuvo gran agonía. Yo he visto pasar a personas cuando ya están en las últimas. Tuve a mi papá y yo lo pude ver pasar por esa agonía de la muerte, ¿verdad? Él estaba sufriendo una enfermedad y yo lo pude ver pasar.
Pero la agonía que Jesús llevó es incomparable, porque Él sabía y voluntariamente quería pasar Él por amor a ti y por amor a mí. Es algo que podemos ver nuestros seres queridos, tanto que los amamos nosotros y los vemos pasar por ahí, nos duele a nosotros. Yo creo que nosotros deberíamos de también sentir en conciencia eso que Él hizo por cada uno de nosotros. Esa agonía, ese dolor. Dice que Lucas 22, 44, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿verdad? Dice que el dolor que el Señor estaba pasando, ¿verdad? Porque Él sabía que iba a pasar por ese dolor tan intenso. Él sabía, porque era Dios, ¿verdad? Que todo lo que iba, las consecuencias de lo que Él estaba haciendo. Sabía, porque su Padre Dios se lo había dicho: vas a pasar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Él voluntariamente quiso hacerlo. Y ver nosotros, y dice que estando en agonía oraba más intensamente. Qué cosa. Yo de verdad, cuando estaba ahí en ese monte de Getsemaní, Él oraba intensamente, y dice la escritura que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow. No hay palabras para poder describir esta condición, ¿verdad?, que él estaba pasando en este mismo momento. Dice que agonía de muerte. Y dice que su sudor estaba siendo transformado en gotas de sangre. Y este síntoma se llama hematoidrosis, que más adelante se lo voy a explicar. Es algo que se da cuando las personas están pasando por una situación muy difícil como la que él estaba pasando, que la piel se brotaba la sangre de su piel, y esa enfermedad se llama hematoidrosis. Me di un poquito al estudio de esto, y dice que por lo general lo sufren las personas cuando son sentenciados a la pena de muerte, muchas veces en agonía, que ellos saben que por lo que van a pasar, les da eso, y es por relacionado con el estrés, ¿verdad? Pero también hay personas que están en situaciones así muy difíciles, que también pueden pasar por una situación así. El Señor Jesucristo pasó por esa enfermedad, por este síntoma, ¿verdad? Se llama hematoidrosis. Y cuando yo lo estudiaba esto, para mí me conmovió mucho mi corazón, porque dice que su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y él solito ahí, porque si podemos nosotros hacer memoria del pasaje en el cual nos habla esto, él había llevado a los discípulos a orar, ¿verdad? Quería que oraran para que no cayeran en tentación en el momento que él iba a ser entregado. Y él estaba solito ahí en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Arrodillado y hablando con quien debía hablar, que era con su Padre, ¿verdad? Pero dice que él estaba en agonía de muerte. Ese sufrimiento que Cristo estaba pasando en ese momento, lo estaba pasando por cada uno de nosotros, los pecadores. Nosotros los que debíamos estar ahí en esa situación, usted y yo, porque nosotros sí somos pecadores. Él era libre de culpa, ¿verdad? Entonces es muy importante poder reconocer nosotros ese sufrimiento tan grande que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y también 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos justificados a través del Señor Jesucristo,
¿verdad? La escritura en 2 de Corintios 5:21 nos dice bien claro que al que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado. Él quería, el Señor nos amó tanto y nos sigue amando tanto que no le importó pasar por un sufrimiento tan extremo en la cruz, con su corona de espinas, con los clavos, con todos los azotes y todo eso. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que estar pasando por eso, porque nosotros sí somos pecadores arrepentidos, pero Él dice que no conoció pecado. Dice la escritura que Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él, queriendo que nosotros nos presentemos justos delante de su Padre, pasó por todo ese sacrificio. Es bien importante, audiencia, que nosotros hagamos gran conciencia de lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. De verdad, cuando nosotros reconocemos ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, podemos darnos cuenta nosotros que lo hizo por amor. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Jesús nunca fue pecador, pero Él tomó mi lugar por mí, por ti. Él se entregó voluntariamente para que tú y yo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, somos salvos y nos sometemos a su voluntad y obedecemos su palabra, somos justificados delante de Dios. Es muy importante saber que para poder nosotros ser justificados, tenemos que tener el arrepentimiento de pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo en nuestro corazón. Es muy importante obedecer su palabra y caminar en sus caminos, andar en sus caminos, ¿verdad? Ese sacrificio, yo no sé, pero yo como humana, como madre, si a mí me dijeran, Mayra, tienes que entregar a tu hijo, yo sinceramente les digo que yo no daría un hijo, porque los hijos se aman tanto. Pero dice la palabra, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, no dice que Él amó a su hijo, Él lo amaba a su hijo porque es lógico, Dios ama a su hijo. Pero dice que amó primero a nosotros, a cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué grandioso es el amor de Dios, que dio a su Hijo en este sacrificio tan grande, para que tú y yo pudiéramos ahora disfrutar de que somos justificados a través de Él, somos justos delante de Dios, a través de lo que el Señor hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. La acción tan maravillosa que Jesús hizo me da la oportunidad de presentarme justa delante de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Era mía la culpa del pecado. Yo merecía pasar por lo que Él pasó. Yo soy culpable de pecado, pero Él tomó mi lugar. Y hay un versículo en la Biblia que nos marca bien, ¿verdad? Este punto, donde nosotros tenemos que saber que nosotros sí somos culpables de pecado. Y dice la Biblia en Romanos 3:10, dice, como está escrito, ¿verdad? ¿Escrito dónde? En el libro, ¿verdad? En la Biblia. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay justo ni aún uno. Él fue el único justo que vino a morir en esa cruz para darte salvación a ti y para darme salvación a mí. El único justo vino a morir por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos que reconocer, como dice el tema, tomar la necesidad del sufrimiento de Cristo con importancia en nuestra vida. Si ya eres una persona convertida al Señor,
sírvele con con más deseo, ¿verdad? Pídele al Señor que te muestre dónde puedes servirle mejor, de una mejor manera. Y si no eres un hijo del Señor todavía no has entregado tu corazón al Señor, busca una iglesia. Y hoy al final de este estudio nosotros vamos a hacer el llamado, prepara tu corazón y para que tú puedas tomar esa decisión que es la más importante en toda tu vida. El Señor, ese sacrificio que hizo, lo hizo por ti, lo hizo por cada uno de nosotros. Romanos 3:23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice este otro versículo, nos muestra a nosotros que dice que cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Jesús no hubiera tomado el lugar de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios. Pero lo que Él vino a hacer, nosotros venimos a hacernos parte de la gloria de Dios. Es bien importante, siendo justificados, dice, gratuitamente, el 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos redimidos, la palabra redimidos es perdonados de pecados. A través de Jesucristo solamente nosotros somos perdonados de pecados. Pero si Él no hubiera tomado esa cruz, nosotros no hubiéramos tenido esa redención de pecados. Pero el Señor voluntariamente dijo, el Señor Jesucristo dijo, voy a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Justificado significa que los cristianos somos declarados justos. Todo aquel que recibe a Cristo es declarado justo delante de Dios. Y hay que estar alertas, ¿verdad? Una alerta, así como cuando hay una emergencia, ¿verdad? Que van las ambulancias con su ruido y muy así, ¿verdad? Entonces yo ahora esta noche yo te quiero hacer esa alerta, ¿verdad? De que hoy es el día. Tú estás escuchando y estás viendo, ¿verdad? Estás oyendo lo que te queremos transmitir, ¿verdad? Que la importancia, ¿verdad? De la necesidad del sufrimiento de Cristo. Que no sea en vano lo que Él hizo por cada uno de nosotros, que reconozca, cada uno de ustedes reconozca el sufrimiento tan grande que el Señor pasó, que no sea en vano. Con lo que hizo por ti y por mí, con el sacrificio que Jesús en la cruz hace posible algo tan importante que todos debemos de saber. Con ese sacrificio que Él hizo, hace posible la entrada al cielo. Dice que cuando una persona muere y muere en Cristo, está con Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se ha arrepentido de sus pecados y ha conocido al Señor, ha conocido su palabra y ha caminado con Él, ¿verdad? Entonces dice que por eso nosotros tenemos entrada al cielo, somos justificados por su sacrificio en la cruz. Es bien importante que nosotros tomemos en cuenta la necesidad del sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Si nosotros antes no conocíamos este concepto, esto es lo que yo les estoy enseñando ahorita, esta enseñanza de por qué el Señor murió en la cruz, por qué el Señor dio su vida en la cruz, es muy importante que esta noche pueda meditar en su corazón y ponerlo en su corazón, ¿verdad? La importancia que es que nosotros le conozcamos. Es muy importante reconocer qué precio tan grande morir en una cruz siendo inocente. Él era inocente, pero por nosotros se hizo culpable, ¿verdad? La culpa mía la cargó Él ahí en la cruz. La culpa suya la cargó Él en la cruz, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo hubiera decidido no morir, nosotros hubiéramos sido culpables,
porque no había quien nos justificara. Nosotros somos justificados a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Isaías 53:6 nos dice también: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, dice, por su propio camino. O sea, en otras palabras, podemos nosotros decir que cada uno de nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos hacer, la voluntad mía. Yo quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros allá no consideramos, ¿verdad?, el sacrificio que el Señor hizo y queremos hacer lo que nosotros queramos. Pero tenemos que pararnos un momentito y meditar. Meditar es pensar: wow, qué sacrificio tan grande hizo Jesús por mí. Meditar: Él pasó todo esto por darme salvación a mí. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense que el Señor, cuando Él tomó el pecado de cada uno de nosotros, dice que Dios se apartó de Él. Yo pienso que cuando somos bien apegados a nuestros padres, ¿verdad?, y por alguna circunstancia, yo gracias a Dios nunca pasé un dolor así, pero por alguna circunstancia, o sea, el padre se aparta del hijo o el hijo del padre, es muy doloroso porque llevan una sangre en común, ¿verdad? Y muchas veces nosotros le decimos mi carnal, ¿verdad? Mi sangre, decimos nosotros, o ¿verdad? Hay muchas cosas como nosotros queremos nombrar a nuestra familia para poder explicar que nos une un lazo de sangre. Este lazo de sangre de Jesús con su Padre Dios en ese momento estaba viéndose, ¿verdad? Como, wow, Él lo hizo a un lado por el pecado de cada uno de nosotros, ¿verdad? No es que se estaba rompiendo, ¿verdad?, sino que Dios reconoce también el sacrificio tan grande que su Hijo nunca dijo no. Dice que como oveja fue llevado al matadero, dice. No abrió su boca. Si Él abre su boca, ¿verdad?, entonces tal vez hubiera dicho: no, Padre, ya no me den tanto sufrimiento, yo no quiero pasar por todo esto. Pero Él dice que no abrió su boca. Imagínense qué tan importante fue ese acto tan solemne, podría decir yo, que Jesús hizo. Dice que no abrió su boca. Como cordero se fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿verdad? Es algo que para mí es muy grande. Y ahí podemos ver su Padre, ¿verdad? Jehová cargó en Él, dice, el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. El pecado mío, el pecado suyo, Dios lo cargó ahí en su Hijo Jesucristo. Wow, es una cosa tan grande lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y aquí hay dos términos que me gustaría describir. Dice que descarriados es salirse del camino. Cada uno de nosotros, cuando no queremos hacerlas como Dios nos ordena, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad?, que dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar su palabra. Cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, caminamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando no lo hacemos, nosotros les dice que aquí que descarriados, ¿verdad? Esta porción en las Escrituras nos habla, dice: todos nosotros nos descarriamos. Nos descarriamos, es que nos salimos, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiere llevar por su camino, pero nosotros buscamos el camino que nosotros querramos, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en los caminos del Señor, pues tratamos lo máximo, ¿verdad?, para agradarlo a Él. Porque yo te aseguro, si yo le sirvo al Señor y si yo hago algo por el Señor, yo siempre me acuerdo
de este sacrificio. Por eso este tema para mí ha sido un tema muy importante, porque yo cuando reconozco lo que el Señor hizo conmigo, se me llenan mis ojos de lágrimas, como está pasando en este momento. Yo siento en mi corazón un gran agradecimiento, y yo quisiera decirle todos los días: Señor, gracias por ese sufrimiento tan grande que tú pasaste por mí, porque era yo la que tenía que estar ahí, soy yo la pecadora, Señor, pero tú, Señor, pasaste ese sacrificio por mí. Que tenemos que tomar en cuenta, audiencia, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Es muy importante que tomemos en cuenta ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. Y cuando nosotros nos descarriamos, nos salimos del camino. Por eso decimos, ¿verdad?, que una persona que no está en el camino del Señor está descarriado, se ha salido del camino, ¿verdad? Y dice, cada cual se apartó, dice el segundo punto, por su camino. Cuando nosotros nos apartamos como dice la Escritura, ¿verdad?, cada cual se apartó, dice, por su propio camino. No es el camino de Dios, no es el camino del Señor, sino que dice por su propio camino. Cada quien se fue por donde quiso, ¿verdad? Querida audiencia, tenemos que hacer conciencia de eso, ¿verdad? El camino del Señor es tan hermoso, tan placentero, tan lleno de paz, yo te diría que si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, yo no tuviera paz en mi corazón, no tuviera todas las cosas que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces es muy importante nosotros tomar en cuenta ese sacrificio. Hacer es creer en lo que Él hizo, creer en ese sacrificio tan grande que Él hizo por cada uno de nosotros. Tomar conciencia del sacrificio en la cruz significa reconocer los puntos más importantes, como dice aquí, ¿verdad? Él no conoció pecado, no fue pecador, ¿verdad? Él, por amor a nosotros, se hizo pecado. Por amor a usted y a mí, el Señor Jesucristo se hizo pecado. Por amor. Nos amó tanto, ¿verdad? Dios nos amó tanto, dice su palabra, que dio a su único Hijo para que pasara por todo ese sufrimiento. Y Él voluntariamente quiso hacerlo. Ahora, solamente por Él somos justificados, ¿verdad? No son las obras que nosotros hagamos. Yo nada puedo hacer para yo poder ser justificada, nada. Ya el Señor Jesucristo lo hizo todo. Yo no puedo hacer nada, lo único que yo puedo hacer es vivir agradecida de lo que Él hizo por mí. ¿Y cómo le agradezco? Sirviéndole, viviendo en su palabra, viviendo, enseñando su palabra, hablando de Él con otras personas, las que no lo conocen, ¿verdad? Eso para mí es muy importante, porque yo he creído en todo ese sacrificio que el Señor hizo por mí. Él es el único camino al cielo. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Que por Él, tenemos la entrada nosotros al cielo. Únicamente por el Señor Jesucristo tenemos la entrada al cielo. Luego también, solamente por Él somos reconciliados con Dios. Solamente por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, y yo creer en ese sacrificio y en todas las cosas que Él seguirá haciendo por mí, ¿verdad? Somos reconciliados con Dios. Yo sigo pecando, no soy una persona que nosotros, el pecado va a estar con nosotros aquí siempre, pero somos pecadores arrepentidos, los cuales nosotros venimos a la presencia del Señor y nos humillamos a su presencia y le decimos: Señor, perdónenos por nuestro
falta que nosotros hagamos, ¿verdad? Diariamente. Es muy importante porque yo reconozco que solo delante de Él, ¿por qué, audiencia? Solo delante de Él, porque solo Él tuvo la capacidad de tomar ese sacrificio por mí, solo Él. Por eso es que yo puedo humillarme delante de Él, porque yo no puedo hacer nada que pueda yo decir, yo puedo hacer algo para poder agradecerle a Él. Lo único que hago es someterme y seguir adelante en sus caminos, ¿verdad? Y yo sé que con eso mi Señor se agrada, ¿verdad? Y también se agrada de cada uno de ustedes que les sirve, ¿verdad? Los que están mirando y los que todavía no se han convertido, ¿verdad? Este es el camino, el único camino es el Señor Jesucristo. En el mundo que vivimos se piensa, eres pecador y no hay forma de demostrar lo contrario, ¿verdad? En el mundo que nosotros vivimos, eres un pecador y no hay forma de que tú puedas mostrar lo contrario. Eres pecador y punto, ¿verdad? Hay gente que así cree, ¿verdad? Que eres un pecador y no hay forma de que tú puedas tener un perdón de pecado. Ay, mira lo que hizo, a veces se dice, ¿verdad? Hay algún comentario que a veces escuchamos. Esa persona no tiene perdón de Dios. Pero déjame decirte que con el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, y tú vas arrepentida delante de Él y le pides perdón, Él te perdona. Porque la importancia de lo que Él hizo en la cruz es eso, de poder llegar ante Él y decirle, Señor, he fallado. Yo no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero yo te pido perdón, te pido, Señor, que me perdones. Y Él te perdona, ¿verdad? Y te ayuda. Pero Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y por Él, solamente por Él somos justificados. Solamente por el Señor Jesucristo nosotros somos justificados, ¿verdad? No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, aunque el mundo diga, no, pues esa persona no tiene perdón de Dios, déjame decirte que si tú todavía no te has arrepentido y piensas eso, estás equivocado. Porque el Señor Jesús te perdona. Porque Él hizo ese sacrificio tan grande precisamente por eso. Precisamente por eso, ¿verdad? Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me besaban. La barba, no escondí mi rostro de injurias y de ímputos, ¿verdad? Dice que con lo que el Señor hizo, dice que la palabra mesaban es que dice que arrancaban o estrujaban el cabello o la barba con las manos. Quiere decir que la arrancaban con las manos o el cabello con las manos de una sola vez. Y el Señor dice aquí en su palabra que Él voluntariamente pasó por todo eso. La barba con las manos se la arrancaban. Y también dice que fue injuriado, ¿verdad? La palabra injuriado dice que es una ofensa o agravio inferido a una persona de toda expresión, proferida acción, ejecutado o deshonra, descrédito o menosprecio. El Señor pasó por todo ese menosprecio, pasó por todo ese descrédito. Todo eso Él pasó por amor a ti y por amor a mí. También dice que fue escupido, ¿verdad? Eso se llama esputos. Es la secreción o flema que se produce en los pulmones, bronquios, tráqueas, laringe, faringe y aún en la cámara posterior de la boca. Dice que todas esas flemas Él las recibía, porque la gente dice que lo escupía, ¿verdad? ¿Verdad? Todo eso pasó al Señor. Yo les estoy haciendo un recordatorio de lo que tal vez ustedes no se dan cuenta de lo que el Señor pasó. Y eso es lo que Él sufrió, ¿verdad? Isaías 53:10 dice, con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que
todo lo que el Señor Jesucristo hizo será prosperado. Hay una cosa que es tan bonita y maravillosa. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado, dice que hubo una voz en los cielos y decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Su Padre Dios siempre se complació de lo que Él hizo. Aún en la muerte que Él tuvo, dice que Él lo hizo para poder darte a ti la salvación a ti y para darme la salvación a mí, ¿verdad? Dice que es bien importante poder reconocer. Si hablamos de la corona de espinas, piensa en una picada cuando nosotros estamos arreglando el jardín, ¿verdad? Una picada de una espina de una rosa duele tanto y queda ahí por muchos días doliendo. Yo anduve arreglando el jardín hace como unos 3 días, ya no una picadita aquí, y me duele, me molesta. Imagínense esa corona de espinas que fue puesta en la cabeza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Las espinas que Él llevó eran más dolorosas, porque fueron espinas, unas espinas. Yo estudié sobre eso y no tengo el tiempo para poder explicárselo, pero piensen en eso, ¿verdad? Estoy dándoles nomás algo así muy para que lo puedan entender, ¿verdad? Pero es muy importante leer y poder hacer conciencia. Si pensamos en los azotes que Él tuvo, ¿verdad? Que desprendían su piel de su cuerpo, ¿verdad? Cada azotazo, el poco de piel que se venía de su cuerpo. Qué dolor pasó el Señor Jesucristo. Y dice que como cordero fue llevado al matadero, acuérdense de eso, y no abrió su boca, porque si Él abría su boca, echaba a perder todos los planes que Él tenía de poder morir en la cruz para darte salvación a ti y a mí. Si sabemos de la cruz, pensemos en alguien al borde de la muerte cargando un madero pesado. Fíjense, si nosotros ponemos a una persona que esté en agonía de muerte, como el Señor estaba después de ser azotado, y ponerle después de eso un madero, cargando ese madero, se podrán imaginar ustedes, Él iba en una agonía de muerte, y cargando ese madero, que no era un madero cualquiera, un madero bien pesado. También yo lo estudié eso y solo les voy a decir así generalmente lo que es, pero era un madero muy pesado. Y ahora, si hablamos de los clavos, dice que científicamente se ha comprobado que aquí hay un nervio bien importante de nosotros, ¿verdad? Que es cortado, que conecta con el cerebro, con el corazón y todo. Y bueno, cuando los clavos traspasaron ahí sus manos, esos nervios estaban ahí y Él estaba ahí, ¿verdad? En la agonía de la muerte. Imagínense todo lo que pasó. Era una situación tan dolorosa la que el Señor pasó, ¿verdad? Entonces, este tema de hoy es para que nosotros tomemos la necesidad del sufrimiento del Señor Jesucristo bien en serio. Cada uno de ustedes, audiencia, esta noche, yo creo que han sido bendecidos con este tema, porque este tema, yo creo que así como me conmovió a mí, les ha conmovido a ustedes. Espero que, como nos dice aquí, les voy a hacer el llamado, por favor, a los que están ahí detrás mirando este tema y oyéndolo, no sean oídos sordos a lo que hoy se les ha predicado, porque Isaías 1:18 nos dice, miren lo que nos dice, este es un llamado para los que todavía no han recibido a Cristo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es tan importante que cada uno
de los que no ha conocido a Cristo, podamos hacer conciencia. Dice que los pecados no importa cómo hayan sido, no importa. Muchas veces podemos decir, mató a alguien y no tiene la oportunidad de tener salvación, porque no. Yo quiero decirte que aún te equivocaste, tomaste malas decisiones, tú puedes recibir el perdón de Cristo si te arrepientes de todo corazón. Ve y dile al Señor sinceramente, donde estás, arrodíllate y dile: Señor, perdóname, porque soy un pecador. El Señor quiere que nos humille, que vayamos a su presencia y le digamos: Señor, perdóneme, perdóneme por mis pecados. No te vas a acordar de todos los pecados, pero el Señor sabe cuál ha sido tu vida de pecado, cuál ha sido mi vida de pecado. Y le pedimos al Señor de todo corazón. Después le decimos: Señor, yo te invito. Dice Apocalipsis 3, 19 y 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres estar en la cena con Jesús? Esta es tu oportunidad. Arrepiéntete de todo corazón y ábrele la puerta de todo tu corazón para que tú puedas tener esa oportunidad de poder, como te dije al principio, entrar al cielo. El Evangelio de Juan también nos dice, ¿verdad? El Evangelio de Juan dice que no hay otra forma, ¿verdad? Que dice que para que podamos nosotros ser llamados hijos de Él. Dice el Evangelio de Juan 1, 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, si tú los recibes hoy, mas a todos los que le recibieron, dice, si se recibes a Jesús con ese toque de puerta, y crees en su nombre, y crees en el sacrificio que el Señor hizo, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. La importancia que nosotros tenemos que tomar en este estudio que hemos tenido hoy es reconocer: soy un pecador, yo no le conozco, soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. El Señor toca la puerta de tu corazón y te la está tocando. Y dice que a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría estar delante del trono de Dios en aquel día? Como dice ese canto que están escuchando también. Dice que con millares y millares al Cordero adoraré, y con los ojos redimidos, dice, a Jesucristo vamos a ver. ¿Te gustaría ver a Jesús en aquel día? Ve, pídele perdón y arrepiéntete. Dile: Señor, yo entrego mi vida a ti hoy. Busca una iglesia en el área donde vives. Hay muchas iglesias y ahora el internet te puede llevar también a cualquier iglesia que sea bautista, que se predique la palabra de Dios. Sé que esta noche ha sido de mucha bendición, porque ahí donde estás, yo sé que has sido tocado por el Espíritu Santo. Y deseo que sea lleno de grandes bendiciones. Que tu familia también sea llena de grandes bendiciones, porque cuando un pecador se arrepiente, dice que toda su casa será salva. ¿Quieres que tu casa también sea salva? Tal vez tu esposa, tal vez tus hijos no conocen del Señor. Tal vez es lo contrario, tal vez la esposa, tal vez los hijos no conocen del Señor. Este es el día de salvación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús les dejo todo este mensaje de hoy, esta noche. Amén. Okay. Solo podemos imaginar ese día.